La banda atacó el rancho de la mujer, pensando que sería una presa fácil, pero no tenían ni idea de con quién se estaban metiendo. Suscríbete y escribe desde dónde estás viendo este vídeo. El ruido había sido su sombra durante demasiados años. No se trataba únicamente de la multitud que rugía en las arenas, de los flashes que explotaban frente a su rostro, ni de las entrevistas en las que cada palabra era diseccionada y reinterpretada. Era un murmullo constante, un rumor incesante que nunca la abandonaba, incluso cuando cerraba los ojos al final de un día agotador. Ronda se había acostumbrado a la disciplina de los entrenamientos, al rigor de las peleas, al dolor que se transformaba en gloria, pero no a la manera en que el mundo entero parecía reclamar un pedazo de ella. La habían convertido en un producto, en un espectáculo, en una figura que ya no le pertenecía. Y aunque durante mucho tiempo creyó que esa presión alimentaba su fuego, con el paso de los años comprendió que el precio era demasiado alto. Cada derrota se convertía en una humillación pública. Cada palabra dicha en confianza era utilizada como arma en su contra. La soledad en medio de la multitud era más cruel que el silencio de cualquier exilio. Hubo noches en que yacía despierta, con la mirada fija en el techo, mientras su cuerpo dolía de golpes y entrenamientos, y su mente seguía escuchando ecos de multitudes que ya no estaban allí. Era en esas madrugadas cuando se preguntaba si realmente la vida tenía que ser así, si no existía un modo de escapar, de recuperar la propiedad de sí misma. Lo que anhelaba no era otra victoria, ni un contrato más, ni el aplauso ensordecedor. Lo que deseaba era escuchar el viento, el canto lejano de un ave, el trote pausado de un animal en la tierra. Lo que quería era despertar sin sentir el peso de millones de ojos encima, sin tener que representar a alguien que en el fondo ya no era. La decisión se fue gestando poco a poco, como una semilla que germina en la oscuridad. Nadie lo notaba desde fuera, porque ella seguía cumpliendo con la rutina, apareciendo en eventos, manteniendo la imagen de fortaleza, pero dentro de sí una grieta crecía cada día. Un amanecer sin más preámbulos, supo que había llegado la hora. No hubo anuncios ni despedidas rimbombantes. Ronda simplemente se levantó, guardó lo indispensable, tomó las llaves de su vehículo y dejó atrás la ciudad, los gimnasios, las luces, los periodistas. El asfalto se extendió delante de ella como una cinta infinita, y mientras el sol bañaba el horizonte con un resplandor dorado, sintió que una parte de su carga se disolvía. El camino la llevó lejos, a través de desiertos que parecían mares inmóviles, de colinas cubiertas de matorrales, de pueblos que parecían olvidados en otra época. Conducía con las gafas de sol caladas y la gorra baja, aunque sabía que en aquellas tierras rurales pocos reconocerían su rostro. No era precaución consciente, sino el hábito de alguien acostumbrado a ocultarse. Cada milla recorrida era un paso más hacia la posibilidad de un renacimiento, aunque un nudo de inquietud le oprimía el pecho. Dejar atrás lo conocido, incluso lo odiado, nunca era sencillo. En una pequeña ciudad de Georgia decidió detenerse. Entró a un café de carretera donde el olor a café recién hecho se mezclaba con el del aceite de las freidoras. El local era humilde, con mesas de madera gastadas y un par de ancianos que la observaron con curiosidad. Pidió un café y preguntó, con voz neutra, si alguien conocía de tierras en venta. El silencio inicial fue pesado, hasta que alguien señaló hacia un hombre mayor, encorvado en la barra, que llevaba meses intentando deshacerse de un rancho al que ya no podía dar mantenimiento. Ronda lo escuchó, y cuando se dirigió a ver la propiedad, supo que había encontrado lo que buscaba, aunque para otros aquello no era más que un terreno olvidado. El rancho abarcaba 30 acres de pasto agotado, una casa antigua que se inclinaba como si guardara la memoria de tormentas pasadas, un granero grisáceo por el sol y el tiempo. Las cercas estaban vencidas, la bomba del pozo rechinaba y el huerto había sido engullido por malas hierbas.
Pero donde otros veían abandono, ella vio posibilidad. No había micrófonos ni luces, no había rivales esperando. Había silencio, y en ese silencio percibió la promesa de la vida que anhelaba. Firmó los papeles con determinación, y esa misma tarde se encontró de pie en el porche, con un vaso de agua en la mano, contemplando las colinas ondulantes que ahora eran suyas para domesticar. Los días siguientes estuvieron marcados por el trabajo físico, duro, sin tregua. Despertaba con la primera claridad, cuando la luz dorada se filtraba entre las cortinas finas, y en lugar de ponerse guantes y vendas, se calzaba unas botas de trabajo. Recorría el perímetro de la tierra, examinando postes podridos, huecos en las vallas por donde se escurrirían los animales. Compraba madera en el aserradero, cargaba tablones en una camioneta vieja que adquirió a bajo precio y pasaba tardes enteras martillando hasta que los hombros le ardían. Cada clavo, cada golpe, la devolvía a la disciplina que conocía, pero sin voces que gritaran órdenes ni cámaras registrando su sudor. Era un entrenamiento distinto, uno que le devolvía el control sobre su propio destino. Pronto decidió que quería caballos en sus prados. Un vecino, hombre de pocas palabras y rostro curtido por el sol, aceptó venderle un par. Guiarlos hasta su terreno fue un momento de emoción genuina. Un latido que le recordó que aún podía sentir alegría sin depender del rugido de un estadio. Aprendió a limpiar establos, a cepillar sus crines hasta que brillaban, a cargar pacas de heno que doblaban su peso. Su cuerpo, habituado a la lucha, se adaptaba sin dificultad a las exigencias de la vida rural. Había en cada tarea un tipo de fuerza distinta, una que no pedía testigos. Pero en el pueblo las miradas seguían siendo desconfiadas. En la tienda de piensos, los susurros acompañaban su andar. En el café, las conversaciones se apagaban apenas entraba. Había en su figura algo que no encajaba. Demasiado atlética, demasiado segura, demasiado desconocida. Algunos pensaban que se iría pronto. Otros murmuraban que huía de algo. Nadie sabía quién era realmente, y ella no ofrecía explicaciones. Prefería que el misterio la envolviera antes que exponerse de nuevo. Sin embargo, esa distancia era una frontera invisible que marcaba su soledad. Una tarde, después de horas de reparar un tramo de valla, entró en el bar del pueblo buscando una bebida fría. El ambiente se congeló con su llegada. Los hombres en botas polvorientas la siguieron con la mirada. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, murmuró algo a su compañero que soltó una risa seca. Ella pagó y se marchó sin responder, pero al salir vio una fila de motocicletas brillando bajo la luz declinante. Los hombres recostados contra ellas la observaron mientras encendía su camioneta. Fue apenas un instante, pero cargado de promesas de futuros encuentros. Esa noche, en el porche de su casa, el cielo incendiado por el ocaso parecía traer consigo una paz momentánea. Los grillos entonaban su canto incesante y el aire fresco acariciaba su piel. Pero al mirar hacia la cerca vio algo extraño. Un trozo de madera clavado a un poste, y en él, un cráneo burdamente tallado y ennegrecido por el hollín. El mensaje era claro, no era bienvenida. Ronda lo contempló largo rato, con el semblante sereno, aunque en sus ojos se encendía un brillo distinto. Había buscado escapar de las peleas, pero comprendió que el mundo, de un modo u otro, siempre encontraba la manera de arrastrarla de nuevo al combate. Y así, mientras la noche se cerraba sobre el rancho, supo que la tranquilidad que había elegido estaba en peligro. La tierra que acababa de reclamar como refugio también se estaba convirtiendo en el escenario de una nueva prueba. El silencio ya no era garantía de paz, sino el preludio de algo más oscuro. Aunque se resistía a admitirlo, una parte de ella sentía que aquel desafío era inevitable, y que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que estaba por venir. Al día siguiente de descubrir el cráneo ennegrecido en su cerca,
Ronda despertó antes del amanecer con la sensación de que el aire mismo se había vuelto más pesado. Durante un instante pensó que tal vez todo había sido una alucinación provocada por el cansancio, pero al asomarse por la ventana, la figura siniestra seguía allí, clavada como una cicatriz contra el horizonte. No lo retiró, lo dejó como estaba, como si ese objeto macabro fuera una señal que debía observar cada día, un recordatorio de que su vida tranquila había sido invadida. Caminó hasta la cocina, encendió la estufa y preparó café, aunque el sabor le resultó amargo, contaminado por la inquietud. El rancho seguía siendo suyo, pero la sensación de refugio se había resquebrajado. Aún así, se obligó a continuar con su rutina. Revisar el establo, alimentar a los caballos, comprobar las reparaciones en la valla. El trabajo, pensaba, era lo único que podía anclarla a la calma. El pueblo tampoco ofrecía descanso. Cuando entró en la tienda de comestibles esa tarde, percibió el silencio abrupto de las conversaciones interrumpidas. Una mujer que estaba eligiendo verduras desvió la mirada y se llevó de la mano a su hijo, como si Ronda representara un peligro. En el mostrador, un par de hombres la observaban sin disimulo, con una mezcla de desdén y curiosidad. Uno de ellos, con una camiseta manchada de grasa, murmuró algo en voz baja, y su compañero soltó una carcajada seca. Ella fingió no escucharlos, pagó y salió sin pronunciar palabra. La camioneta rugió mientras abandonaba el lugar, pero incluso con el motor encendido, podía sentir las miradas que la perseguían. Era como si cada paso que daba en aquel pueblo quedara marcado, como si su mera presencia hubiera encendido un rumor que se extendía de casa en casa. Una noche, después de un largo día reparando la bomba del pozo, salió a respirar aire fresco y notó que las estrellas brillaban más intensamente que de costumbre. Se dejó envolver por el canto de los grillos y el olor a hierba húmeda. Por un momento, el miedo se disipó, pero al día siguiente, al ir hacia el cobertizo donde guardaba las herramientas nuevas, encontró la cerradura forzada. Faltaban varias de las piezas más costosas: un taladro, una motosierra, hasta un generador que había comprado hacía poco. Al principio pensó que quizá había sido un robo común, pero cuando regresó hacia la casa, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Junto al porche, sobre la tierra, yacía el cuerpo de una gallina con el cuello cortado, las plumas empapadas en sangre. No había duda. Aquello era un mensaje, uno brutal y calculado. Se agachó junto al animal y lo examinó como si estuviera observando un vestigio de combate. Sus manos, acostumbradas a medir fracturas y heridas, reconocieron que no era el trabajo de un depredador. Fue un acto humano, deliberado, casi ceremonial. La respiración se le hizo lenta, controlada. Recordó los momentos antes de subir a un ring, cuando sabía que un adversario intentaría doblegarla con intimidaciones, con gestos de superioridad. El patrón era el mismo: buscar grietas en la mente antes de lanzarse al cuerpo. Ronda dejó escapar el aire por la nariz. Se levantó y, en lugar de esconder el cadáver, lo enterró en un rincón de la tierra, como si con ese gesto le diera sepultura no solo al animal, sino a la inocencia de su estancia allí. Esa misma tarde regresó al pueblo, con la mandíbula apretada y la mirada fija. Aparcó la camioneta frente al supermercado y entró con paso firme. Afuera, en el estacionamiento, estaban los mismos hombres que había visto en el bar semanas atrás. Sentados sobre el capó de una camioneta vieja, bebían cerveza y fumaban cigarrillos. Sus carcajadas llenaban el aire espeso del verano. Cuando la vieron salir con las bolsas, uno de ellos escupió al suelo. Otro levantó la mano como en un saludo burlón. El tercero, de rostro anguloso y ojos estrechos, la observaba en silencio, con una sonrisa torcida que no necesitaba palabras para transmitir amenaza. Ronda no aceleró el paso. Colocó las bolsas en la parte trasera de su vehículo y, antes de subir,
Se giró apenas lo suficiente para devolverles una mirada seca, carente de miedo. Esa frialdad pareció irritarlos más que cualquier insulto. El silencio de ella, su control, era su propio desafío. En los días siguientes, la tensión creció como una tormenta que se acumula en el horizonte. Sus caballos se inquietaban por la noche. Relinchaban sin motivo aparente. Más de una vez creyó ver luces en la carretera. Vehículos que permanecían detenidos durante minutos, observando desde la distancia. El ruido de motores aparecía a horas insólitas y desaparecía sin dejar rastro. Una madrugada se levantó para investigar y juraría haber visto dos figuras moverse cerca del granero. Cuando encendió la linterna, ya no había nadie. Los perros del vecindario ladraban en cadena, como si percibieran un enemigo invisible. El ataque directo llegó antes de lo que esperaba. Era una tarde húmeda, y ella trabajaba en el corral martillando clavos cuando escuchó el rugido de motores. Levantó la cabeza y vio cómo 3 camionetas se internaban en su camino de tierra, levantando nubes de polvo. Se detuvieron con brusquedad frente al portón. Los hombres descendieron golpeando las puertas metálicas, como si quisieran anunciar su llegada con violencia. El líder era alto, de hombros anchos, con tatuajes descoloridos que le trepaban por los brazos hasta el cuello. Llevaba una gorra al revés y un gesto permanente de desprecio. La escupida que lanzó sobre la grava fue una marca de territorio. Sus compañeros se movieron alrededor con una coordinación inquietante. Uno se dirigió hacia la camioneta de ronda, otro hacia la caja de tomates que había dejado cerca. Tomó uno, lo aplastó en su puño y dejó que la pulpa y las semillas cayeran al suelo como una burla sangrienta. El más flaco escupió cerca de las botas de ella y sonrió. El jefe se acercó despacio, midiendo la distancia, disfrutando del espectáculo de intimidación. Su voz tenía un tono meloso, casi cordial, pero cada palabra escondía veneno. Le dijo que el lugar se veía bonito, que sería una lástima que terminara en manos equivocadas. Sus ojos brillaban con malicia cuando insinuaba que la tierra podría cambiar de dueño si ella no sabía cuidarla. El silencio de Ronda fue como una losa. Sostenía el martillo a un lado del cuerpo, no en señal de ataque, pero tampoco de rendición. Su mente calculaba las distancias con la precisión de una luchadora. 4 pasos hasta el líder, 3 hasta el flaco, 5 hasta el de los tomates. Su instinto detectaba un bulto bajo la chaqueta del jefe, probablemente un cuchillo o un arma pequeña. La sangre le latía con fuerza, pero su respiración se mantenía regular. Había estado en jaulas rodeada de miles de miradas hostiles. Esto no era tan diferente, salvo que aquí no existían árbitros ni reglas. Entonces una voz rompió el aire. Provenía del porche de una casa vecina. Era la señora Hargrove, una anciana de cabellos blancos que usaba bastón, pero cuya voz se elevaba con furia. Les gritó que se largaran, que no tenían nada que hacer en esas tierras. El jefe giró la cabeza con un destello peligroso en la mirada, como si considerara enfrentarse a la mujer. Ronda dio un paso adelante, lista para interceptarlo si lo intentaba. Hubo un momento de tensión insoportable, un segundo en que la violencia pudo haber estallado. Pero al final, el hombre chasqueó la lengua, levantó la barbilla y con un gesto ordenó a sus secuaces retirarse. Subieron a las camionetas con movimientos rápidos, pero no antes de lanzar miradas cargadas de odio. Los motores rugieron y las ruedas patinaron sobre la grava, lanzando piedras y polvo que golpearon las botas de Ronda. Cuando el silencio volvió a cubrir el rancho, ella se acercó al portón. Allí, clavado en la madera, había un nuevo mensaje escrito con pintura roja que todavía chorreaba. Get out. Debajo, un símbolo grosero pintado en negro completaba la amenaza. El viento movía su cabello húmedo de sudor. El martillo seguía en su mano, pesado como una extensión de su voluntad. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar. Observó aquellas letras durante un largo rato,
hasta que comprendió que la línea había sido cruzada. No se trataba ya de una advertencia vaga ni de rumores de taberna. Era una declaración de guerra. La mujer que había llegado allí buscando paz se hallaba de nuevo al borde de un combate que no había buscado. Y aunque intentaba convencerse de que resistiría sin violencia, en el fondo de sus ojos brillaba una certeza oscura. Tarde o temprano tendría que pelear. El mensaje pintado en rojo permaneció clavado en la cerca durante horas, como una herida abierta que sangraba frente a los ojos de Ronda. Lo retiró con calma, arrancando la madera húmeda con la misma precisión con la que antaño había desmontado a un rival en el octágono. Pero aún después de quemarlo en la hoguera improvisada junto al granero, las letras parecían seguir flotando en el aire, grabadas en su mente. El humo subía en espirales, y mientras lo observaba deshacerse contra el cielo, comprendió que la amenaza no había terminado con aquel gesto. Era apenas el comienzo. Su rancho, que había creído refugio, ya no era un santuario, sino una plaza sitiada. El silencio que la había seducido cuando llegó, ese manto sereno que cubría las colinas y los campos, ahora era otra cosa. Una quietud cargada de expectación, como si todo el entorno aguardara el próximo movimiento. En el pueblo, la situación tampoco mejoraba. Durante un tiempo, los lugareños se habían limitado a observarla con cautela, a cuchichear en las tiendas o a callar bruscamente cuando entraba en el café. Ahora esa desconfianza se había transformado en un rechazo abierto, aunque disfrazado de rumores. Escuchaba fragmentos de conversaciones mientras esperaba su turno en la fila, que había amenazado a un vecino, que estaba huyendo de la justicia, que tenía un temperamento violento y peligroso. Todo mentira, pero en comunidades pequeñas las mentiras viajan más rápido que la verdad. La gente ya no la veía como una forastera extraña, sino como un problema en potencia. Una mujer sola, fuerte, demasiado segura de sí misma. Era más fácil creer que ella traía consigo la discordia que aceptar que un grupo de hombres armados se dedicaba a intimidar a cualquiera que se interpusiera en su camino. De ese modo, el aislamiento de Ronda se hizo más profundo, y cada viaje al pueblo se convirtió en una experiencia de hostilidad contenida. Una mañana, mientras se disponía a llenar un cubo en el pozo, percibió un olor acre. El agua, que antes corría clara, ahora tenía una película aceitosa en la superficie y un hedor insoportable que le quemaba la nariz. Volvió a bombear, pensando que podía ser un error, pero cada balde era peor que el anterior. Los caballos, sedientos, se acercaron, olfatearon el líquido y retrocedieron con un relincho de disgusto. No necesitó más pruebas. No era una casualidad ni un accidente de la naturaleza. Alguien había contaminado el agua de manera deliberada. La fuente de vida de la granja había sido convertida en un arma contra ella. Pasó el resto del día transportando barriles desde el pueblo, bajo un sol despiadado, con el sudor pegándole la ropa al cuerpo y los músculos tensándose hasta el dolor. Cada viaje era un recordatorio de la crueldad metódica de sus enemigos, un intento de quebrarla no con un golpe inmediato, sino con desgaste, con agotamiento, con desesperación. La noche trajo consigo un coro de motores. No era la primera vez que los escuchaba, pero aquella vez se sintió diferente. Primero un par de rugidos lejanos, luego 3, 4, hasta que la tierra parecía vibrar bajo sus pies. Luces de faros se deslizaban por los bordes de los campos, proyectando sombras deformes de árboles y postes. Se mantuvo en la penumbra de la casa, observando desde la ventana, con la respiración contenida. La banda no se acercó del todo aquella noche. Se limitaron a rondar, a girar en círculos, como lobos probando la resistencia de su presa. Luego llegaron las piedras contra las paredes, el estallido de botellas que se rompían en el porche, los insultos gritados entre carcajadas. Ronda se quedó inmóvil con las manos apretadas en los bordes de la mesa, los nudillos blancos de tensión. No podía permitir que la rabia la dominara,
porque sabía que lo que buscaban era precisamente provocar una reacción. Aún así, cuando vio a su perro ladrar hasta desgarrarse la garganta, con los ojos enrojecidos y el cuerpo vibrando de miedo y furia, sintió que algo se quebraba en su interior. Intentó buscar ayuda. Al día siguiente, se presentó de nuevo en la oficina del sheriff. Él estaba sentado tras el escritorio, con las botas apoyadas sobre la madera pulida y una sonrisa desganada en el rostro. Escuchó su relato con fingida paciencia, pero al final se encogió de hombros. Le dijo que en el campo las cosas eran más duras, que quizás lo del agua era simple escorrentía de pesticidas, que no debía exagerar. Cuando ella insistió en los motores, en las botellas, en el hostigamiento sistemático, él dejó escapar una risa corta y desagradable. Sugirió que tal vez estaba demasiado nerviosa, que tal vez no era una vida para alguien como ella. La forma en que lo dijo, con un brillo en los ojos que traicionaba complicidad, la convenció de lo que ya sospechaba. La autoridad estaba del lado de sus acosadores. No encontraría amparo en la ley. El sheriff no solo era inútil, era parte del problema. El clima se volvió sofocante, no solo por el verano que espesaba el aire, sino por la sensación de encierro. Cada noche era un asedio. A veces escuchaba las motos dar vueltas durante horas, el zumbido constante que no la dejaba dormir. Otras veces, una ráfaga de carcajadas rompía la calma, seguida del estrépito de un objeto golpeando la fachada. Una madrugada, el cristal de la ventana del granero se hizo añicos con una piedra. Los caballos relincharon, pateando los muros con desesperación. Ella corrió descalza, con la linterna en mano, pero para cuando llegó ya no había nadie. Solo la risa desvaneciéndose en la distancia. Cada episodio se sumaba al anterior, acumulando miedo y rabia como capas de una misma herida. La chispa definitiva llegó en una noche de humedad insoportable. El calor era pegajoso, el aire apenas respirable, y ella yacía en la cama sin poder conciliar el sueño. Los motores se escucharon primero como un rumor lejano, luego como una amenaza cada vez más cercana. El perro empezó a ladrar frenético. Los caballos golpeaban el suelo, nerviosos. Y entonces el estallido, un vidrio rompiéndose, seguido de un resplandor naranja. Una botella encendida había caído contra la madera del granero, y las llamas lamían los tablones secos como lenguas voraces. Rhonda corrió descalza, agarrando baldes de agua mientras el humo se le metía en los pulmones. Tosía, los ojos le ardían, pero no se detuvo. Cada viaje, cada cubetazo, era un pulso de vida contra la destrucción. El fuego retrocedió con un silbido de vapor, dejando tras de sí la madera ennegrecida, el olor a ceniza y la adrenalina en su cuerpo tembloroso. Cuando al fin logró sofocar las llamas, se dio la vuelta y encontró a su perro tendido cerca del porche. Gemía, con una pata sangrante, probablemente golpeado por una piedra o una patada en la confusión. El animal la miraba con ojos húmedos y confiados, lamiéndole la mano a pesar del dolor. Fue entonces cuando la rabia dejó de ser un murmullo y se convirtió en un rugido interior. No fue el fuego lo que la quebró, ni la risa de los hombres escapando en la noche, ni siquiera la indiferencia del pueblo. Fue esa visión, la del ser inocente que había recibido el daño por culpa de la maldad ajena. Una llama distinta ardió en su pecho, más intensa que la del granero. Supo con absoluta claridad que no podía seguir conteniéndose. Esa madrugada, todavía con el humo impregnando cada rincón, fue hasta el granero y abrió un viejo baúl que había mantenido cerrado desde que llegó. Dentro descansaban los restos de su pasado: guantes gastados, vendas, equipamiento de entrenamiento. Los tocó con manos temblorosas, sintiendo cómo regresaban los recuerdos de los estadios, de las luces, de los gritos de la multitud. Había renunciado a todo aquello en busca de paz, pero la paz le había sido arrancada. El compromiso de no volver a pelear ya no significaba fortaleza, sino atadura.
una cadena que la inmovilizaba frente a la injusticia. Se sentó en un cubo invertido, con una lámpara iluminando apenas el polvo en suspensión, y comenzó a vendarse las manos. Cada vuelta de tela no era solo un refuerzo físico, era un juramento. Los nudillos apretados, las muñecas firmes, la sangre recorriéndole los brazos con un calor renovado. Se levantó y lanzó los primeros golpes al aire. El cuerpo recordaba, la precisión, la fuerza, la rapidez, todo estaba allí, intacto bajo la superficie. Y con cada golpe entendía que ya no era simplemente la granjera que había querido ser. Era la luchadora, la mujer forjada en el dolor y en la disciplina, lista para defender lo que le pertenecía. Al amanecer, cuando el sol apenas pintaba el horizonte de tonos rosados, salió del granero con los vendajes aún apretados en las manos. El perro cojeaba a su lado, fiel en la adversidad. El rancho estaba marcado por cicatrices de humo y ceniza, pero se mantenía en pie, igual que ella. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de miedo, lo que sintió fue claridad. No era la víctima de un acoso sin salida, era una combatiente en su propio terreno, una mujer que había resistido a rivales mucho más formidables que aquellos cobardes. Había llegado allí huyendo de batallas, pero la vida le había demostrado que no podía escapar de lo que era. Y lo que era, en esencia, era una guerrera. El humo del incendio en el granero seguía impregnando la madera y el aire varios días después. Cada vez que el viento soplaba desde el este, Rhonda podía olerlo otra vez, un recordatorio ácido de que su hogar ya no era un santuario sino un campo de batalla. Aquella noche en que vendó sus manos y recuperó los guantes viejos, había marcado un punto de no retorno. Ya no se trataba de aguantar y esperar que el hostigamiento desapareciera. Ahora entendía que la guerra ya había comenzado, y que si quería conservar ese pedazo de tierra y la vida que había intentado construir, debía prepararse como lo había hecho toda su vida antes de un combate. Con disciplina, con dolor, con paciencia y con una determinación inquebrantable. Esa era la única manera de sobrevivir. Se levantaba antes del amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa y oro. Los campos aún estaban cubiertos de rocío, y la bruma se extendía como un velo entre los árboles. Descalza, con el torso cubierto apenas por una camiseta gastada, comenzaba a correr bordeando el perímetro de la propiedad. El aire frío cortaba sus pulmones. El terreno irregular desgastaba sus piernas, pero no se detenía. En cada paso sentía cómo su cuerpo volvía a recordar lo que era la resistencia. Cuando regresaba al patio, jadeando, sus músculos ardían, pero no buscaba descanso. Llenaba costales de grano y se los echaba al hombro, trepando la colina que estaba detrás de la casa una y otra vez, hasta que la espalda parecía partirse en dos. La tierra que había querido como refugio se había transformado en su gimnasio, en un campo de entrenamiento que no tenía espectadores ni árbitros, solo el juicio implacable de su propia voluntad. Los trabajos del rancho también se convirtieron en parte de su preparación. Transportar cubos de agua se transformaba en un ejercicio de resistencia. Cortar leña en un entrenamiento explosivo. Cada hachazo era un golpe seco. Cada tronco partido en dos era una victoria pequeña que añadía fuerza a sus brazos. Cargar pacas de heno era como practicar los agarres que había repetido miles de veces en el tatami. Al terminar, sus manos quedaban rojas y ásperas, pero esa incomodidad era la prueba de que su cuerpo se endurecía de nuevo. Lo hacía todo sola, sin un entrenador gritándole al oído, sin compañeros de sparring. Y en esa soledad encontró una clase de claridad que nunca había tenido. Allí no había público que reclamar, ni promotores que dictaran el espectáculo. Había una mujer contra sus propios límites. Sin embargo, la fuerza física no bastaba. Su rancho debía dejar de ser un espacio abierto y vulnerable. Lo recorrió con los ojos de una estratega, como si planeara la defensa de un fortín.
Cada poste podrido de la cerca fue reemplazado, no solo para mantener dentro a los caballos, sino para dificultar el acceso a los intrusos. Colocó alambres en los sectores más cubiertos por la maleza, de modo que cualquier incursión nocturna se convirtiera en un riesgo para los pies apresurados. Instaló reflectores en los ángulos de la casa, con sensores de movimiento, de modo que la oscuridad no pudiera proteger a quienes se acercaran de nuevo con botellas encendidas o con piedras en las manos. En el granero, retiró los muebles rotos y acomodó pacas de heno formando una especie de muro improvisado. Allí, en ese espacio amplio, entrenaba cada noche como si fuera su propia arena privada. Cuando caía la oscuridad, salía al patio con los vendajes ajustados. Descalza sobre la hierba húmeda, lanzaba combinaciones de puños y patadas contra el aire, golpeando postes de madera hasta que los nudillos le ardían. Creó muñecos rudimentarios con sacos de yute rellenos de arena y trapos que lanzaba al suelo una y otra vez en una práctica feroz de proyecciones y llaves. Sus movimientos eran fluidos, su cuerpo aún recordaba. Podía sentir cómo la disciplina regresaba a cada músculo, cómo la mente se concentraba de nuevo en la precisión. El perro, todavía cojeando, la observaba en silencio desde la puerta del granero, como si supiera que esa rutina era necesaria. Y en el silencio de esas noches, solo roto por el canto lejano de un búho, volvió a escuchar el rugido interior que había intentado silenciar durante meses. No era el rugido de una multitud externa, era el suyo, íntimo, antiguo, el mismo que la había llevado a ser campeona. En las madrugadas, cuando se sentaba a descansar en la mesa de la cocina, miraba sus manos vendadas y comprendía la verdad que tanto tiempo había negado. No existía una separación absoluta entre la granjera y la luchadora. No eran dos personas distintas, eran la misma, dos facetas de una misma esencia que se necesitaban mutuamente. La disciplina que aplicaba para sembrar, para reparar, era la misma que había aplicado para entrenar y ganar. Y la furia que la sostenía en el ring era la que ahora le daba fuerzas para no ceder ante el miedo que intentaban imponerle. Negar a la luchadora había sido como cortarse un brazo. Ahora la aceptaba de nuevo, sin vergüenza y sin miedo. El rancho era su refugio, sí, pero también sería su bastión. Nadie se lo arrebataría. El aislamiento era absoluto. Los vecinos que antes la miraban con suspicacia, ahora simplemente le daban la espalda. En el pueblo ya no intentaban disimular los murmullos. La señalaban, la acusaban de violenta, de peligrosa, de desequilibrada. Era evidente que los hombres que la hostigaban habían extendido su veneno, pero Ronda no se dejó doblegar por ese rechazo. Comprendió que no podía contar con nadie más, que si llegaba la siguiente embestida, tendría que responder sola. Caminaba cada noche el perímetro de sus tierras, observando cada árbol, cada sombra, imaginando cómo podrían llegar los atacantes. Los visualizaba entrando desde el camino principal, desde el bosque, desde el arroyo que corría en el límite norte. Planeaba dónde colocarse, dónde atraerlos, dónde resistir. Su mente era un tablero de ajedrez, y cada poste, cada piedra, cada animal, era una pieza que podía usar en su favor. No sentía miedo como antes. Lo que sentía ahora era una anticipación fría, casi una ansia contenida. Cuando escuchaba el rumor de motores en la lejanía, ya no se le aceleraba el corazón de terror, sino que se le tensaban los músculos en preparación. En esos momentos se quedaba en el porche, con la mirada fija en el horizonte, respirando hondo. Ya no era la mujer que había llegado huyendo de las luces y del ruido. Era una combatiente que había encontrado un nuevo sentido en la defensa de lo que era suyo. El rancho, su perro herido, sus caballos, las tablas ennegrecidas por el fuego. Todo eso se había convertido en el motivo de su lucha. Y cuando la luna llena se elevaba sobre los campos y bañaba de plata las praderas, Ronda permanecía de pie con los puños vendados,
ensayando movimientos una y otra vez. El sudor le corría por la frente, el aliento salía rítmico y fuerte. Los insectos nocturnos zumbaban, el aire estaba cargado de humedad, y en medio de ese silencio se escuchaba solo el impacto seco de sus golpes contra la madera. Era el preludio de lo inevitable. Ellos vendrían de nuevo, con más furia, con más armas, convencidos de que podrían aplastarla. Pero esta vez no encontrarían a una mujer asustada detrás de las ventanas, sino a una guerrera en guardia, esperando con calma. Ella lo sabía y lo aceptaba. El combate estaba escrito en su destino, y cuando llegara, no daría un paso atrás. La espera fue lo más cruel. Después de semanas preparándose, endureciendo el cuerpo y afilando la mente, Ronda se encontraba atrapada en un silencio que se estiraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Cada día entrenaba con más rigor. Cada noche caminaba el perímetro del rancho con la linterna apagada, solo confiando en sus sentidos, escuchando el crujido de la hierba bajo sus pasos, el canto lejano de un coyote, el rumor constante del viento. Se había convertido en su propia centinela, incapaz de abandonar la vigilancia. Y sin embargo, la verdadera amenaza parecía no llegar nunca, como si los hombres que la acosaban estuvieran saboreando la paciencia de una presa que no se quebraba con facilidad. La incertidumbre era un veneno lento, un filo invisible que desgastaba por dentro. Pero ella no cedía. Cada amanecer la encontraba más firme, cada anochecer más preparada. Sabía que ellos volverían, y cuando lo hicieran, ya no sería la misma mujer que habían intentado intimidar en el porche semanas atrás. La noche escogida por el destino era pesada, húmeda, con un cielo cubierto de nubes que reflejaban un brillo lechoso. El aire estaba quieto, demasiado quieto, como si hasta los insectos hubieran contenido el zumbido en espera de lo que se avecinaba. Ronda se había quedado en la cocina, con las luces apagadas, las manos vendadas descansando sobre la mesa. No necesitaba mirar por la ventana para saber que algo estaba a punto de suceder. Su perro había comenzado a inquietarse horas antes, caminando de un lado a otro frente a la puerta, con un gemido bajo y sostenido. Los caballos golpeaban el suelo con los cascos, resoplando de manera nerviosa. Era el mismo instinto animal que ella sentía dentro, ese presentimiento inexplicable que anuncia la llegada del peligro. El ruido comenzó como un murmullo lejano, una vibración en el aire que pronto se convirtió en un rugido múltiple de motores. Camionetas y motocicletas avanzaban por la carretera, acercándose con un estruendo que rompía el silencio, como un trueno prolongado. Las luces aparecieron en la colina, destellos que se multiplicaban hasta formar un río de faros descendiendo hacia el rancho. El perro ladró con desesperación, y en los ojos de Ronda brilló la calma helada de quien ha esperado demasiado por ese momento. Se levantó despacio, respiró hondo y salió por la puerta principal. El aire húmedo le golpeó el rostro, trayendo consigo el olor de la gasolina, del polvo levantado, de la violencia que se aproximaba. La primera camioneta irrumpió en el camino de tierra lanzando piedras en todas direcciones. Detrás venían otras dos, seguidas por un enjambre de motocicletas que bramaban como bestias salvajes. Los vehículos se detuvieron bruscamente en el patio, y los hombres bajaron entre gritos, risas y el repiqueteo metálico de bates y tubos de hierro, golpeando contra las carrocerías. Eran muchos más que la última vez. El líder, con su gorra al revés y las serpientes tatuadas en los brazos, bajó del asiento delantero con una sonrisa torcida, como si estuviera seguro de que aquella noche pondría fin a la resistencia de la mujer que había osado desafiarlo. Se llevó una mano al cinturón, donde brillaba el contorno de un arma, y lanzó un grito para envalentonar a sus hombres. La respuesta fue una lluvia de alaridos que llenó el aire, el anuncio de una jauría lista para destrozar. Ronda avanzó hasta el centro del patio, sin prisa, con una serenidad que desentonaba con el caos que la rodeaba.
Su silueta se recortó contra las luces, quieta, con los brazos relajados a los costados. Esa calma desconcertó por un instante a los atacantes, pero pronto uno de ellos se adelantó con un bate en las manos. Lo blandió con fuerza, confiado en que la mujer retrocedería. Pero cuando el golpe descendió en un arco torpe, ella se deslizó hacia adentro de la trayectoria, atrapó su brazo y giró la cadera con una precisión letal. El cuerpo del hombre salió volando y cayó de espaldas sobre la tierra, con un golpe seco que le arrancó el aire de los pulmones. El silencio que siguió duró apenas un segundo, roto enseguida por los gritos de los demás que se lanzaron sobre ella. El segundo llevaba un cuchillo. Avanzó con el filo brillando bajo los faros, pero Rhonda atrapó su muñeca con ambas manos, giró sobre sí misma y lo estampó contra la puerta de la camioneta más cercana. El metal resonó y el cuchillo cayó al suelo. Un tercero intentó sujetarla por detrás, pero ella bajó el centro de gravedad. Tomó su brazo y lo lanzó por encima de su hombro, dejándolo tendido con un gemido de dolor. Todo sucedía con una fluidez impecable, como una coreografía de la que solo ella conocía los pasos. Se movía entre ellos como el agua que encuentra rendijas, evitando golpes, usando su propio impulso contra ellos, reduciendo a uno tras otro con eficacia fría. El caos estalló en torno al granero. 2 hombres cargaron contra ella, uno con un tubo y otro con un crowbar. El primero levantó la barra con torpeza, pero en el último segundo, ella esquivó y lo empujó hacia el poste de madera del corral. El impacto fue brutal, y el hombre cayó inconsciente. El segundo dudó, y en esa vacilación Rhonda se abalanzó, atrapó su brazo y lo retorció hasta llevarlo de rodillas, arrancándole un grito. Sus compañeros comenzaban a perder la seguridad que habían traído consigo. La imagen de la mujer peleando en silencio, sin jactancia, derribando a cada uno con movimientos limpios, minaba la confianza de todos. Algunos se miraban entre sí con el miedo reflejado en los ojos. El líder no soportó más la humillación. Avanzó hacia ella con el rostro desencajado por la rabia y extrajo de su cintura un revólver brillante. El murmullo se extinguió de inmediato. Los hombres se detuvieron, las carcajadas murieron y hasta los animales del rancho parecieron enmudecer. El arma apuntaba directo al pecho de Rhonda. El dedo del hombre temblaba en el gatillo mientras la insultaba, exigiendo que se arrodillara. Durante un instante, la idea de la muerte fue tangible. Podía sentir la tensión en el aire, el destino pendiendo de un movimiento. Sus ojos no se apartaron del arma, pero en su mente analizaba cada detalle. La postura del hombre, el ángulo del brazo, la distancia que los separaba. Había entrenado para escenarios así, pero la realidad tenía un filo diferente. Entonces, un ruido inesperado rompió la tensión. Su perro, con la pata aún herida, se lanzó contra una de las motocicletas estacionadas y la tiró al suelo con un estruendo metálico. El líder giró apenas el rostro, distraído por el choque. Fue un segundo, pero para Rhonda fue suficiente. Se abalanzó sobre él, golpeó su muñeca con fuerza y desvió el arma justo cuando el disparo estallaba. La bala se incrustó en la tierra a sus pies. En el mismo movimiento, le golpeó la garganta con el antebrazo, lo hizo caer de rodillas y con una rodilla lo hundió contra el suelo. El arma rodó lejos, y el líder quedó jadeando, con el rostro contra la tierra y el orgullo hecho añicos. El caos se desató de nuevo. Los hombres que hasta entonces se habían sostenido en el aura de invencibilidad de su jefe, comenzaron a retroceder. Algunos corrieron hacia las camionetas, otros recogieron a sus compañeros heridos. Los motores rugieron y las luces comenzaron a alejarse con torpeza, levantando nubes de polvo en su huida. Solo unos pocos quedaron paralizados, sin saber si ayudar al líder caído o escapar con el resto. Rhonda se incorporó lentamente, los vendajes en sus manos oscuros de sudor y polvo, y los miró con una frialdad que los celó. Nadie se atrevió a acercarse. Uno a uno se retiraron,
dejando al jefe en el suelo, retorciéndose de dolor. Ella se inclinó sobre él, y con voz baja pero firme, le susurró que no volviera. Sus ojos se encontraron apenas un instante, y en los de él brilló el odio, pero también el miedo. El mismo hombre que había llegado fanfarroneando con decenas de secuaces, ahora yacía derrotado, reducido a un cuerpo frágil bajo su sombra. Cuando por fin logró arrastrarse hacia una de las camionetas, nadie lo ayudó. Sus propios hombres lo abandonaron, y él desapareció en la noche como una figura rota. El silencio regresó poco a poco, interrumpido solo por el crepitar de las ramas pisoteadas y los cascos de los caballos inquietos. El patio estaba cubierto de huellas, de herramientas caídas, de cuerpos aturdidos que habían huido dejando atrás restos de botellas, cuchillos, hasta un par de motocicletas volcadas. Ronda permaneció de pie en medio de todo, con el pecho agitado, el sudor corriéndole por la frente y los músculos vibrando de la descarga de adrenalina. Había resistido sola contra la jauría y los había hecho huir. No hubo aplausos ni vítores, solo la certeza fría y pura de haber vencido. Se acercó al porche con paso lento. Su perro la esperaba, exhausto, con la cola agitada débilmente. Se agachó para acariciarlo, y el animal lamió sus dedos vendados como si entendiera que aquella victoria también le pertenecía. Se sentó en los escalones, mirando el horizonte donde se perdían los últimos faros lejanos. La noche estaba de nuevo en calma, pero no era la misma calma de antes. Ahora era el respiro breve que sigue a una batalla. El aire olía a pólvora, a gasolina, a tierra removida. Y aunque sabía que no era el final, que volverían con más fuerza, también comprendió que esa noche había cambiado las reglas. Ya no era la presa acosada en la oscuridad, era la guardiana de su territorio. Había demostrado quién era realmente, y el eco de esa lección seguiría resonando en todos los que habían estado allí. El amanecer encontró el rancho cubierto de cicatrices. El patio estaba marcado por las huellas profundas de las camionetas que habían irrumpido como una tormenta en mitad de la noche. Había trozos de madera astillada en el suelo, pedazos de botellas de vidrio brillando con los primeros rayos del sol, un par de motocicletas volcadas junto al corral, abandonadas en la huida apresurada. El aire aún olía a pólvora y a humo, y el silencio que reinaba parecía distinto, como si la tierra misma hubiera sido testigo del choque y ahora guardara luto. Ronda salió descalza al porche, con las vendas todavía apretadas en los puños, el cabello pegado al rostro por el sudor seco y la piel cubierta de polvo. Sus músculos dolían con un cansancio hondo, de esos que no se limitan al cuerpo, sino que penetran en los huesos. Pero su mirada estaba serena. Había resistido. Había demostrado que no se dejaría doblegar, y aunque sabía que no era el final, esa certeza era en sí misma una victoria. El perro la acompañaba cojeando, con la oreja baja y la mirada fiel clavada en ella. Le acarició la cabeza con ternura, agradeciéndole en silencio el valor de haberse lanzado en medio de la tormenta cuando más lo necesitaba. Después recorrió lentamente el patio, observando cada rastro de la violencia nocturna. Los postes del corral estaban partidos en varios puntos. La tierra estaba revuelta. Las huellas de botas marcaban un mapa de caos. El granero, ennegrecido por el incendio anterior, ahora tenía nuevas señales de golpes y rayaduras. Y sin embargo, en medio de aquel escenario desolador, no sintió derrota. Cada marca era la prueba de que había soportado el embate y seguía en pie. Sus tierras seguían siendo suyas, y su espíritu no se había quebrado. No pasó mucho tiempo antes de que el rugido de sirenas rompiera la calma. Varias patrullas estatales avanzaban por el camino polvoriento, seguidas por vehículos de cristales oscuros que no pertenecían al condado. Los faros iluminaron la entrada del rancho, y pronto el patio se llenó de uniformes, cámaras fotográficas y voces de mando. El ataque que hasta ahora había sido ignorado por el sheriff local,
había llegado demasiado lejos como para seguir oculto. Tal vez algún vecino escuchó los disparos y llamó, o quizás alguno de los propios hombres, humillado y herido, cometió el error de buscar atención médica y así atrajo la intervención. Fuera como fuese, ahora estaban allí, y con ellos venía el escrutinio de todo el pueblo, que comenzó a congregarse en la entrada, mirando desde la distancia lo ocurrido. La historia ya no podía enterrarse bajo el silencio cómplice. Los agentes recorrieron el terreno con la eficiencia de quienes saben que pisan sobre pruebas importantes. Recogieron cuchillos, palos, casquillos de bala, botellas rotas, fotografiaron cada rincón, cada mancha de sangre en la tierra. Interrogaron a vecinos que, por primera vez, se atrevieron a hablar de los meses de intimidación que ellos también habían sufrido, de las extorsiones, de las amenazas. El muro de silencio se resquebrajaba con rapidez. El sheriff local llegó al lugar con gesto altivo, intentando mantener la autoridad, pero su postura se derrumbó en cuanto comenzaron a salir a la luz las denuncias de cómo había desestimado cada queja, de cómo había protegido a la banda con su inacción calculada. Su voz se volvió un murmullo nervioso cuando intentó justificarse, y el chasquido metálico de los grilletes, cerrándose sobre sus muñecas, puso fin a toda su arrogancia. Rhonda lo observó de lejos, sin una palabra. No necesitaba celebrarlo. La justicia, por una vez, parecía abrirse paso por sí sola. Cuando llegó su turno de dar declaración, lo hizo con la misma serenidad que había mostrado en medio del combate. Sentada en una silla frente a un agente que tomaba notas con rapidez, relató cada hecho con precisión, sin exagerar, sin adornar. Explicó cómo habían llegado, cómo la rodearon, cómo se defendió. Describió el disparo que se había perdido en la tierra, los hombres derribados, la huida en desbandada. No mencionó títulos ni arenas, ni su pasado de campeona. No necesitaba hacerlo. Ante ellos era simplemente una mujer defendiendo su hogar. Los agentes la miraban con una mezcla de incredulidad y respeto. No podían comprender cómo alguien sola había enfrentado a tantos y había salido ilesa, pero tampoco se atrevían a poner en duda sus palabras cuando el terreno entero ofrecía pruebas de lo sucedido. En los días posteriores, el pueblo comenzó a transformarse. La noticia se extendió más rápido que el fuego, primero en la propia comunidad, luego en los condados vecinos, hasta llegar a oídos de periodistas que acudieron con cámaras y micrófonos buscando un testimonio. Rhonda no abrió las puertas a ninguno. Cerraba el portón con firmeza, negando entrevistas, rechazando cualquier intento de convertir su historia en espectáculo. Su lucha no era un titular ni un programa televisivo, era su vida, su derecho a existir en paz en aquellas tierras. Lo que había hecho pertenecía al suelo donde había sangrado y sudado, no a las portadas de un diario. Esa decisión desconcertó a muchos, pero fue también la confirmación de que su batalla no había sido por fama ni reconocimiento, sino por dignidad. La relación con los vecinos, en cambio, cambió de un modo inesperado. Los mismos que antes habían evitado mirarla, ahora comenzaron a aparecer, poco a poco, con gestos de gratitud. Un agricultor anciano llegó con un saco de harina y huevos frescos, balbuceando que le debía las gracias por haber ahuyentado a los hombres que lo habían estado extorsionando durante años. Una mujer joven, con su hijo de la mano, se presentó con una tarta y los ojos húmedos, confesando que había temido por la seguridad de su familia durante demasiado tiempo. Otros ofrecieron ayuda más práctica, manos para reparar las cercas, maderas para reforzar el granero, herramientas que le habían sido robadas. Al principio, Rhonda los recibió en silencio, sin saber si confiar, pero al verlos trabajar junto a ella, comprendió que el miedo que los había mantenido al margen comenzaba a disiparse. El rancho, que hasta entonces había sido su soledad, se convirtió en un punto de encuentro, un lugar donde la comunidad empezaba a reconstruir también su propia dignidad. Las tardes se llenaban de voces nuevas, niños corriendo alrededor del corral,
hombres martillando tablas, mujeres compartiendo historias y consejos. Rhonda se unía al trabajo, cargando maderas, sosteniendo clavos, sudando junto a ellos. No buscaba liderazgo ni protagonismo, pero su sola presencia, firme y callada, inspiraba respeto. El granero, que había estado ennegrecido por las llamas, se levantaba ahora con maderas nuevas, más recto y sólido que antes. Y en un rincón, sobre una mesa, permanecían a la vista las vendas y los guantes. Ya no los escondía. No eran un secreto vergonzoso ni un recordatorio de lo que había querido dejar atrás. Eran un símbolo de lo que era, una promesa de que siempre estaría lista para defenderse. Con el paso de las semanas el rancho recuperó su ritmo. La hierba pisoteada por las botas comenzaba a crecer de nuevo. Los caballos volvían a galopar tranquilos en los prados. El perro, aunque todavía cojeaba, se movía con alegría renovada. El aire olía otra vez a heno y a tierra húmeda después de la lluvia. Por las noches, Rhonda se sentaba en el porche con una manta sobre los hombros y dejaba que el silencio la envolviera. Un silencio distinto al de los primeros días, porque ya no era soledad ni amenaza. Era calma conquistada, paz defendida. El pueblo había cambiado con ella. La sombra de la banda se desvanecía, la corrupción del sheriff había quedado expuesta y la gente se había reencontrado con un valor que creía perdido. Los periodistas continuaban apareciendo, insistiendo en que su historia era demasiado grande para quedar enterrada en un rincón olvidado. Ella los rechazaba siempre con la misma frialdad. No había vuelto a levantar los puños para hacer noticia. Lo había hecho por el perro que sangraba en su porche, por los caballos asustados, por la tierra que había comprado con la esperanza de vivir en paz. Esa era toda la verdad que necesitaba, y nadie de fuera tenía derecho a reclamarla como espectáculo. La fama había sido una cárcel en el pasado, y no estaba dispuesta a repetir esa condena. Esta vez la libertad era suya. Las estaciones comenzaron a girar. El verano ardiente dio paso a un otoño dorado, y cada amanecer llegaba con un aire fresco que llenaba sus pulmones de una energía serena. Caminaba por los campos con el perro a su lado, observando cómo la hierba brotaba verde, donde antes solo había huellas de violencia. En el granero, los caballos respiraban tranquilos, y cada tarea diaria se convirtió en un acto de reconciliación con la vida. No era la mujer que había llegado huyendo, ni la luchadora que se había visto obligada a resurgir. Era ambas, fundidas en una sola. La granjera que cuidaba de la tierra y la guerrera que protegía lo que amaba. Esa unión, ese equilibrio, era el hallazgo más profundo de todo lo que había vivido. En más de una ocasión, mientras compartía un café con algún vecino que antes apenas la saludaba, le preguntaron cómo había soportado sola aquella noche, cómo había tenido el coraje de enfrentarse a tantos. Ella respondía con un encogimiento de hombros, sin discursos, sin lecciones. La verdad era simple. No había tenido elección. Cuando el miedo y la injusticia llaman a tu puerta, o te doblas o resistes. Y ella había resistido. No necesitaba decir más. La gente asentía, comprendiendo en silencio lo que esas palabras significaban. Ellos también habían empezado a resistir, gracias a ella. Una tarde, al caer el sol, Rhonda se sentó en los escalones del porche. El cielo se encendía con tonos rojos y violetas. Los campos brillaban como un mar dorado, y las risas de los niños llegaban desde una granja vecina. El perro se acomodó a sus pies, los caballos pastaban en la distancia. Cerró los ojos un instante y respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió entera. No había contradicción entre la campeona y la granjera, entre la mujer que había huido y la que había peleado. Todo era parte de ella. Todo había encontrado su lugar. Había sido forjada en la arena y ahora había echado raíces en la tierra. Había caminado por el fuego y había salido intacta. Y allí, bajo las primeras estrellas de la noche, con una sonrisa leve y tranquila,
Comprendió que por fin había hallado lo que buscaba desde el principio. No una fuga, sino un hogar verdadero. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los que ya están publicados y comparte este video con tus amigos para que más personas puedan verlo.